Bienvenidos a Black Hole, en donde encuentran un diálogo sobre análisis de textos, de psicoanálisis y otros temas. Al igual que en un black hole, nos adentramos en la fuerza gravitatoria del texto, donde ni siquiera la luz puede escapar. Comenzamos. Amigo mío, una vez más. Una vez más, Fue tanto tiempo. ya teníamos un ratito de no sacar video nuevo, pero pues el día de hoy aquí estamos con un tema muy específico. Es del tomo, bueno, en la edición Amororto es del tomo 7, Tomo 9 en siglo XXI. en siglo XXI tomo 9. Y bueno, este tomo se caracteriza por tener el fragmento de análisis de un caso de histeria de Dora y los 3 ensayos de la teoría sexual. El día de hoy vamos a abordar estos 3 ensayos de la teoría sexual, pero vamos a abordar el segundo ensayo, que es un tema que hemos trabajado últimamente. Entonces, pues comenzamos con este tema. La sexualidad infantil. Segundo ensayo de 3 ensayos, justamente, ¿no? Después de leerlo tantas veces y de volver a releerlo una vez más, Alonso, siento que es uno de los ensayos más... Bueno, no leí para esta ocasión, no leí los otros 2, pero siento que este ensayo es muy descriptivo en Freud. No sé cuál fue tu sensación al principio. Sí, pues Freud trata como de explicarle a la comunidad médica en qué se está basando como esta teoría sexual, y bueno, trata de describir las vivencias o experiencias que ha recopilado en la observación de niños y en el análisis con adultos para fundamentar estas ideas. Y bueno, la primer cuestión que señala Freud en este texto es la amnesia infantil. La amnesia infantil, tal cual. La amnesia infantil, bueno, se postula que hay un momento en la vida, en el desarrollo del ser humano, en el cual en los 8 o 10 años viene como un periodo en el que olvidamos nuestra vida infantil, ¿no? Uh-huh. Y más lo que tiene que ver en relación con el tema de satisfacciones, como de deseos o de fantasías que pudiésemos llegar a ver pensado y elaborado dentro de nosotros. Hay ciertas premisas con lo que dice, por ejemplo, Alonso ahora está recordando un poco, recordando la amnesia infantil, no, recordando un poco el texto. La premisa es que hay pulsión sexual desde la infancia, dice Freud. O sea, parte de esa premisa, ¿no? E incluso se pone como a discutir con algunos médicos brevemente, que no, que bueno, al menos en la época pareciera que no, que la infancia era algo desexualizado, algo que los niños no pueden pensar de esa manera y no pueden sentir de esa manera. Y Freud dice, no, hay pulsión sexual, los niños también sienten afectos, emociones, pasiones muy fuertes, tanto igual como un adulto. Sobre el cuerpo. Sobre el cuerpo, de alguna forma. Y sí, afectivamente, en todo sentido. Solamente que el gran tema aquí es la posición subjetiva del niño, a diferencia del adolescente o del adulto, donde se puede resignificar y hay una posición más madura, si se quiere, ¿no? Con la concepción que podemos hablar ahora. Pero el niño lo siente, pero no sabe cómo de alguna forma... son una posición diferente, más que no saber, es una posición diferente que vive el niño. Pero sí hay afectos. Sí hay como sexualidad infantil, pero cuando Freud se refiere a sexualidad infantil no se refiere como al acto morboso o al coito, claro, o al que los niños quieran, digamos, tener relaciones sexuales, sino se refiere a que los niños sienten satisfacción con algunas cosas, ¿no? Y satisfacción similar a lo que produciría un orgasmo en un adulto. Entonces, una de las cosas también que plantea Freud con la amnesia infantil es que no es que se haya olvidado, sino que no es que se haya olvidado y que no exista lo que pasó en la infancia, sino que de alguna manera queda registrado, en este caso en huellas. Después podríamos plantearnos como en significantes, pero en Freud sobre huellas, sí, el esquema
de la interpretación de los sueños, sobre huellas que van marcando como los modos en los cuales en la vida adulta vamos a permitirnos o nos vamos a guiar para poder sentir esta satisfacción, digamos. El tema aquí también de la amnesia infantil, que también lo tocaba Alonso al principio, es la represión. ¿Por qué un niño tendría que reprimir justamente, ¿no? Y ahí, bueno, hay un par de esbozos de Freud, nada claro. Pero, claro, en el sentido de que la represión es inconsciente, ¿no? Partimos de que la represión en Freud es un proceso inconsciente. ¿Ibas a decir algo más sobre los niños sienten esta satisfacción, pero rescatando el argumento que comentaba Felipe sobre la posición subjetiva, o sea, que no hay como una maduración o una concientización sobre lo que sucede. O sea, los niños no saben si moralmente lo que están sintiendo está bien o está mal, sino como están experimentando esas primeras vivencias en su cuerpo, sobre su mente, sobre su propia persona, sobre las personas de los demás. Y no es hasta que se instalan los diques, los famosos diques. Estos diques tienen que ver con el asco, con la vergüenza, la moral, con la ética, con la estética, que obviamente un niño no sabe de eso hasta que se le enseña, hasta que se le instala como en esa posición, ¿no? De decir, esto que te pasó en la escuela está mal. No debe de suceder que alguien te toque tus partes, por ejemplo, ¿no? Claro. Tus zonas íntimas. Pero los niños no, de alguna manera no lo saben, sino es hasta que el adulto viene y lo nombra y lo pone en palabras, ¿no? Sí, justo a eso me refería con posición. Los niños sienten igual que los adultos sentir en el sentido de afecto y también en el sentido erógeno del cuerpo. Tienen un cuerpo, obviamente, solamente que la posición respecto a ese sentir es diferente a la de los adultos. Claro. Es posición subjetiva, ¿no? Creo que Freud también tira como algunos conceptos más adelante, como la sublimación y la formación reactiva, que son conceptos que obviamente están a lo largo de la obra de Freud, ¿no? Me pasa también que a veces cuando los leo, en esta época específicamente en Freud, tiendo como a rellenar con la sonda tópica o claro, como a sumarle cosas, pero no. Hay que estar en el Freud de los años que estamos leyendo, como cualquier autor, ¿no? Sí. Freud aquí plantea que en la superficie del cuerpo existe algo que va a llamar como zonas erógenas, que estas zonas erógenas biológicamente como vienen preestablecidas, como por ejemplo la boca, el pene, el ano, pero después, por ejemplo, más adelante en el psicoanálisis van a plantear también como la voz puede ser como algo erógeno, ¿no? Algo, la vista. Bueno, Freud sí plantea la vista como sí, una zona erógena, bueno, como una pulsión, digamos, como la pulsión de ver, de exhibir, y bueno, en este sentido el cuerpo en los niños también existen estas zonas, ¿no? Estas zonas erógenas. También está este tema de algo importante aquí a destacar, es que las zonas erógenas, como bueno, cada uno las vive conforme a su historia y demás, son constitutivas. Eso Freud también lo deja bastante en claro. ¿Qué quiere decir esto? Que la experiencia que tengamos con determinada libidinización de nuestro cuerpo, si está bien, libidinización de nuestro cuerpo, cómo somos afectados por un otro y de alguna forma qué buscamos repetir, qué no, todo de alguna forma inconsciente y consciente, ¿no? Ahí se juega la infancia. Va a ser algo constitutivo en nuestra personalidad, es decir, eventualmente se va a resignificar en un futuro, ¿no? Después ya a lo mejor Lacan toma otro asunto que no es el tema ahora, de somos gozados y demás, un tema más de lenguaje, pero aquí en Freud al menos es eso, esas experiencias son constitutivas en nuestra estructura, en nuestra personalidad. Hay un apartado en el texto que se llama las exteriorizaciones de la sexualidad infantil y bueno, o sea, cómo podemos observar que los niños tienen placer o que tienen satisfacción, y Freud va a proponer el modelo del chupeteo.
Entonces, en el modelo del chupeteo, lo que Freud transmite es que el niño, al chuparse el dedo, no se está alimentando, como cuando está siendo amamantado por su madre. Y en este sentido, también utiliza una parte de su propio cuerpo, o sea, el pulgar, ya sea cualquier otro dedo, pero regularmente es el pulgar. Y esto le da el control a él sobre poder hacer una acción que le genere satisfacción. O sea, es como la primera satisfacción autoerótica. O sea, que no tiene que depender de que venga alguien más o que venga la madre y le dé el biberón, sino al niño le basta con introducirse el dedo en la boca y succionarlo. Y cuando lo succiona, pues obviamente este dedo no lo alimenta, no le colma el hambre, no le colma el apetito. Entonces podríamos pensar que cuando el niño está succionando el dedo, no se está alimentando, o sea, no está cumpliendo como una cuestión orgánica, biológica, pero está teniendo placer en los labios, estás teniendo satisfacción. Incluso hasta se pueden dormir chupándose el dedo los niños, se pueden calmar. Freud lo compara también con un cierto orgasmo, con una especie de orgasmo, y que es algo que puede durar toda la vida, pero va cambiando como el objeto. O sea, puedes tener un subrogado de eso y, por ejemplo, pues fumar cigarrillos o morderte las uñas o morder una pluma o las tapitas de la pluma o cualquier cosa que siempre la gente buscamos tener algo en la boca, ¿no? Como para calmar, ¿no? Incluso después de ahí pueden presentarse algunas patologías severas como comer demasiado, alcoholismo. Sí, como decía, son rasgos de carácter que después van tomando cierta forma, ¿no? Particulares en cada caso. Después, justamente con lo que decía Alonso, viene el autoerotismo, que es esto, ¿no? Tal cual, como lo dice Freud, carácter más notable de esta actividad sexual, el hecho de que la pulsión no se orienta en ella, hacia otra persona. La pulsión ya no se orienta hacia otro, no hay necesidad en otro, sino que el niño, la niña, el niñe toma su propio cuerpo como objeto sexual, libidinizado de alguna forma, ¿no? El chupeteo, ya lo decía Alonso, ¿no? Entre otras actividades que, como digo, Freud es bastante descriptivo en esta parte del texto, entre otras actividades. Algo que, con lo que decía justamente Alonso, era esto en un apartado que es del fin de la sexualidad infantil, donde las zonas erógenas, claro, son sensación de placer primero, son constitutivas, y hay unas con fines sexuales, ¿no? De alguna forma, con fines sexuales, con finalidades orgánicas, de necesidades orgánicas, como la zona oral y la zona anal, sí comparten necesidades biológicas, ¿no? Es decir, la defecación, la micción, la defecación y la zona oral, bueno, el alimento. Pero después, eventualmente en el niño, dice Freud, hay otra parte del desarrollo, que es como ya la última de este periodo infantil primordial, que es la zona genital. Que, bueno, esta es la zona que prevalece en una sexualidad normal, entre comillas, para Freud, ¿no? Ahorita que planteas eso sobre como estas zonas, estas partes del cuerpo que biológicamente ya están como predeterminadas para una función orgánica, uh-huh, como comer, como defecar, como orinar, por ejemplo. La pulsión sexual, o sea, nuestra sexualidad de los seres humanos se va apuntalando en partes que nos sirven como para cuestiones biológicas. Por ejemplo, en la boca, pues es por donde nos alimentamos, y va a decir Freud en un momento como, bueno, y también la usamos como para besar, ¿no? Entonces, en ese sentido, como estas partes del cuerpo cumplen como su función biológica, pero también se apuntala como una parte de la sexualidad. Como diría el maestro David Flores, dice, hay veces que tenemos hambre, pero esa hambre es hambre de gansitos. Entonces, a través del alimento sí, también claro, cumples como un antojo, un deseo de sentir placer, porque cuando te comes un gansito probablemente no tienes hambre, sino lo que tienes es ganas de sentir placer, o sea, como sentir eso en la boca, chocolate. Que por ejemplo, este tema del placer es sumamente complejo y también está muy relacionado al dolor. El dolor muchas veces produce placer.
O incluso hay un libro muy bueno que se lo recomiendo, se llama El cuerpo freudiano, de Leo Bersani, que trabaja todo esto del más allá del principio del placer y demás, donde hace esta comparativa, o sea, el dolor y el placer de alguna... Bueno, para él, si mal no recuerdo, era la satisfacción viene del dolor, de alguna forma. Tengo imágenes, a lo mejor así como haciendo recuerdo, de ser niño, siendo niño y ver a mis pares sufriendo mucho, no sé, como es típica creo que esta imagen donde los niños a lo mejor no hay como tanto, no sé, no hay tantos semblantes, por así decirlo y demás, son más crudos en su manera de ser. Claro. Y tengo estas imágenes de ver a pares sufriendo mucho, ¿no? O incluso ya un poco más grande y ver a niños más chicos sufriendo en cosas que X, ¿no? El llanto, físicamente. Y ahora cuando estaba leyendo esto digo, bueno, sí, hay dolor, pero ¿qué tanto es constitutivo también? No estoy diciendo que el niño esté disfrutando, le está doliendo, pero eso eventualmente va a ser constitutivo, en su personalidad. Puede que sí, puede que no. Claro. Pero ahí está, o sea, esta barrera esta pequeña diferencia entre satisfacción y dolor, ¿no? Que también, casi al final del texto, pero aprovechando el comentario de los niños, se dice Freud cómo los niños pueden expresar tanta crueldad hacia otros niños. Ah, sí, también toma el tema. O sea, que cómo pueden ellos infringirle dolor a alguien porque de alguna manera pues no conocen que están como, no sé, siendo transgrediendo, ¿no? Y ahí, bueno, Freud ahí explica el sadismo, eventualmente. En la adultez hay actitudes sádicas que todos tenemos, ¿no? Claro. O masoquistas también. Quiero leer una cita antes de continuar acerca del apuntalamiento. Dice, el quehacer sexual se apuntala primero en una de las funciones que sirven a la conservación de la vida, es decir, la alimentación, la defecación, etc. Y solo más tarde se independiza de ella. O sea que ahora puedo chuparme el dedo sin necesidad de alimentarme, pues solamente por sentir placer. La necesidad de repetir la satisfacción sexual, a eso Freud le llama una satisfacción sexual, que no tiene nada que ver con la alimentación, con una acción que sea para conservar la vida, sino como para simplemente tener satisfacción. Eso Freud le llama pulsión sexual. La descarga, ¿no? La necesidad de repetir la satisfacción sexual se divorcia entonces de la necesidad de buscar alimento. Un divorcio que se vuelve inevitable cuando aparecen los dientes y la alimentación ya no se cumple más exclusivamente mamando, sino también masticando. Bueno, por ahí ya va pasando como por el desarrollo también del cuerpo, la función se va mudando, digamos. Eso, sí, de hecho tenía anotado más o menos lo mismo. Cómo se van constituyendo y cómo van haciendo estas pequeñas islas de afecto y de zonas erógenas. Que ojo acá también, esto se lo debo al estudio después de post-freudianos que trabajan con niños, incluso un gran amigo, Israel Chávez, al cual le mando un saludo. Saludo, Israel. La importancia de esto, de que no hay libidinización de un cuerpo sin afecto. O sea, por mucho que se sienta bien, que te toque la piel, o no sé, cuando la típica escena, ¿no? La madre amamantando al niño, al bebé. También tiene que hablarle, tiene que de alguna forma erotizar todo este cuerpo. Erotizar no en el sentido con la concepción adulta de nuevo, sino que de alguna forma envolver con otros afectos. Donar de alguna forma otros afectos, ¿no? No solamente el tema mecánico, en algún punto también Freud dice esto. No se trata de un tema solamente mecánico, sino que también de la presencia de un otro humano, si quiere, ¿no? Sí, de hecho me hace recordar a los estudios de Spitz sobre el marasmo infantil, ¿no? Que trabajó en un orfanato y alimentaron a muchos bebés, pero estos bebés solamente los alimentaron y no les dieron como este acompañamiento afectivo y murieron, o sea, a pesar de tener las necesidades como básicas cubiertas. De que no sentían hambre, pero quizá es como fundamental para la vida del ser humano tener este acompañamiento afectivo para poder seguir desarrollándonos como individuos. Totalmente. Esto también, a lo mejor para cerrar, Alonso, hablar un cachito de esto de la sublimación, ¿no? Que son todos estos... la sublimación en Freud, al menos en este capítulo lo describí algo así como
hay un montón de fuerza pulsional sexual dirigida justamente a la satisfacción. Y la sublimación vendría a ser, hacia grosso modo, como esa energía, en términos de energéticos, económicos en Freud, destinarla a otras actividades que no sean sexuales, actividades desexualizadas, ¿no? Actividades como culturales, moralmente vistas. El deporte, exactamente. Yo creo que es una característica a lo mejor de la sublimación, como yo lo puedo leer, no sé tú, que son actividades culturales, si se quiere, o desexualizadas tal cual, Sí, o sea, sí, sí. la lectura, el deporte, bien vistas por la sociedad, ¿no? No es como que a lo mejor sublimación sea mutilar, no sé, Claro, carne como ahí que está... No, 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 o sea, se trata los de... monjes, ¿no? Que no permiten ningún tipo de... O sea, que han... Ay, Freud lo menciona. Que hay monjes como que no pueden ni siquiera... Pues están restringidos como en todas sus... ¿Las actividades? Las actividades sexuales para poder ser Ah, así bueno. como... Creo que es una Poder creencia. meditar, ¿no? O sea, como está todo canalizado al pensamiento, a la meditación. Freud, hasta el final de sus días, después creo que de su última hija, practicó la abstinencia para ahorrar esa energía de alguna forma, ¿no? Creo que por ahí va esa idea de la sublimación. Claro. Bueno, un gusto estar nuevamente, un gusto. Bueno, pues vamos a dejarlo hasta aquí y esperen más videos pronto. Saludos. Saludos.